Como os decía, empezamos las jornadas con la primera ponencia que corre a cargo de Dolores Armas Vázquez. Imagino que muchos de vosotros y vosotras la conoceréis, la seguiréis y sabréis incluso pues, bastante mejor que yo de quién se trata. Aún así, sí que me gustaría hacer un encuadre un poquito, bueno, pues así, distendido y por encima de lo que es la experiencia y el currículum que tiene Dolores. Dolores tiene diversos perfiles dentro de lo que es el mundo de la enseñanza. Es maestra de educación infantil, de primaria, y también ha desarrollado labores de maestra en pedagogía terapéutica. Es licenciada en psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es experta universitaria en mediación y también es experta universitaria en trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tiene el máster, además, en investigación e innovación educativa. Dolores también ha realizado diversas publicaciones relacionadas con la enseñanza, con el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, de la orientación educativa, de la familia y de la escuela. También es una colaboradora habitual del diario El Progreso de Lugo. Más allá de lo que es el currículum o la experiencia, creo que también es importante dejar una nota a nivel personal con algo que, bueno, ya me ha expresado que es un poco lo que le caracteriza, y es la curiosidad y el interés que siente para responder a todas las preguntas en relación a la mejor manera de atender las necesidades de los alumnos y todos los agentes implicados en la educación. Con ello no pretende otra cosa que favorecer el bienestar dentro de los entornos escolares. Hoy, bueno, todos tenéis el programa, va a realizar la ponencia titulada La orientación como palanca de cambio. Y bueno, pues es evidentemente, al ser todos orientadores y orientadoras, pues nos parecía lo más adecuado para iniciar las jornadas y centrarlas pues, precisamente en todo lo que engloba la orientación. No me enrollo más, os dejo con Dolores, que es realmente lo importante. Dolores, cuando quieras. Bueno, en primer lugar me saco la mascarilla porque no he hablado con la mascarilla. En segundo lugar, agradezco a José Antonio la presentación que ha hecho, pero se ha olvidado de algo importante, ¿no? Y es que también soy orientadora. Entonces, esa parte justo no lo olvidó. Bueno, yo vengo un poco a contaros algo que ya han introducido antes el delegado y las personas que estuvieron aquí sentadas y Sergio. Un poco la tarea es que yo vengo a contaros es vamos despacio que tengo prisa, ¿no? En orientación se nos supone que tenemos que hacer muchísimas cosas, que tenemos que llegar a lugares complejos y a veces nos damos demasiado prisa, ¿no? Y entonces esa prisa a veces conlleva que los resultados no sean los deseados. Y yo lo que vengo a plantear es vamos mucho más despacio y vamos a ver si hemos llegado a donde queremos llegar. No me gusta mucho estar sentada, pero es que manejar esto con una mano y lo otro, bueno, voy a hacerlo así un rato y si me canso me levanto. Mirad, el cambio de nuestra sociedad ha sido muy notable en los últimos años, ¿no? Entonces, esto es lo que ha provocado que tengamos esa diversidad tan importante en los institutos y en los colegios. Supongo que vosotros, que la gente que lleva muchos años en las escuelas, ha ido observando esto, ¿no? Que hemos pasado de una población muy homogénea a habitualmente que tenemos una población muy heterogénea, ¿no? Con muchísima diversidad de todo tipo, no solamente de diversidad funcional de los alumnos o diversidad en cuanto a habilidades cognitivas o intelectuales, sino también diversidad social, económica, cultural, lo cual conlleva muchísimos más retos en el sistema educativo. Las familias, que son las principales sufridoras, ¿no?, de esa diversidad, las familias son las primeras que necesitan o que reclaman esa atención para sus hijos, pues a través de asociaciones y haciendo presión contra las instituciones, lo que han conseguido es que fueran apareciendo diferentes normas que vayan recogiendo esa atención a la diversidad. Pero ¿qué sucede? Que esas normas siempre van muy por delante de lo que los centros educativos, el sistema educativo es capaz de hacer.
Bueno, yo me he leído vuestras normas, las normas que tenéis aquí de atención a la diversidad, de las que haré mención después un poquito más adelante, pero toda la legislación siempre va muy por delante, nunca la damos alcanzado, ¿no? Yo recuerdo en los años 80, antes de que apareciera la LOCSE, que para fundamentar un poco todo lo que hacíamos en la Escuela de Innovación teníamos que buscar y fundamentar con autores. Ahora no hace falta nada de eso, ¿no? Ahora sencillamente con que cojamos la normativa ya es suficiente para hablar de innovación en la educación. Pero claro, esa innovación está a mucha distancia de lo que son los centros escolares y el sistema educativo. Entonces, la capacidad de cambio del sistema es muy baja. En cambio, se nos pide que hagamos cambios muy rápidos y además cambios muy importantes. Bueno, aquí esto que ya todos es redundar un poco en lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero en cuanto a la atención a la diversidad, hemos pasado pues en los años 70 y para atrás, todos los alumnos que tenían necesidad están totalmente excluidos del sistema educativo. Después se empezaron y simultáneamente con esto empezaba a haber esas instituciones, ¿no? Esas escuelas de necesidades educativas especiales donde se integraban estos alumnos para, en los años 80, por ahí, empezar a integrarlos en los centros. Pero realmente hoy en día, si reflexionamos, yo me hago esa pregunta. Estamos hablando de inclusión, pero ¿realmente hay inclusión en el sistema educativo? No sé, eso tendríamos que valorarlo. Yo, desde mi punto de vista, no tenemos todavía inclusión. Vale, yo creo que seguimos todavía en la fase de integración. Sí es cierto que tenemos a los alumnos con necesidades educativas especiales dentro de los centros ordinarios, muchos de ellos están aquí con nosotros, pero realmente no están incluidos en la vida cotidiana, ¿no? En todos los aspectos de la vida cotidiana de los centros educativos. La LOMLOE, con esta última modificación que se hizo en nuestra legislación, introduce un término que a mí me parece fantástico, o sea, me parece que realmente es el lugar al que tenemos que llegar, pero hoy en día me parece un mito, o sea, me parece que es muy difícil alcanzarlo, que es el diseño universal de aprendizaje. No somos capaces de hacer este tipo de enseñanza, de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy difícil ofrecerle a todos los alumnos o tener centros educativos que nos muestren diferentes formas de representación, de expresión, de acción, de evaluación. O sea, esto es complicadísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el lugar al que tenemos que llegar, pero muy difícil de alcanzar. ¿Cuál es una de las barreras con las que nos estamos encontrando, principalmente en los centros educativos, para poder establecer todas esas metodologías y todas esas herramientas que nos faciliten o que faciliten al alumnado el acceso al aprendizaje? Pues uno de los principales límites son los libros de texto, ¿no? Supongo que vosotros esto también lo viviréis, ¿no? a diario en los centros educativos, ¿no? Cuando tú a un profesor que utiliza un libro de texto le dices que tiene que utilizar diferentes medios de representación, ¿no? Pues me estoy refiriendo ahora a los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿vale? Que después veremos que es una parte pequeñísima de la diversidad que hay en los centros educativos. Pero hacer todas estas modificaciones solamente para este alumnado es complicadísimo, porque el libro de texto nos lo impide totalmente. No hay posibilidad de que el libro de texto pueda incluir a toda esta diversidad de alumnado, ¿no? Yo os pongo aquí la panda del patio, ¿no? Se llama, estos dibujos animados, pero sería como utilizar el libro de texto en un aula con esa diversidad, sería igual que poder pretender a todo este grupo de niños vestirlo con una única talla de ropa. Con las variaciones que podemos tener en ese libro de texto. Pero yo pongo este símil porque me parece que es muy representativo de la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Yo sé que hay muchos profes que tienen mucha intención de hacer cambios, pero hay una dificultad, hay esa barrera que es ajustarse a ese ritmo de ese libro de texto que además incluso las familias lo reclaman, ¿no? Fijaos, yo estuve un poco indagando sobre el uso del libro de texto y encontré una investigación que habla que el 90% de los profes utilizan el libro de texto y que hay un 67% de familias que además confían en el uso del libro de texto. Y cuando el libro de texto no está en las aulas, ellos están un poco inseguros, las familias, para poder colaborar en el proceso educativo con sus hijos, ¿no? Entonces, el libro de texto es algo que
evidentemente cumple una función muy importante en los centros educativos, pero sin duda no responde a las necesidades y a la diversidad de todo el alumnado. Entonces, bueno, tendríamos que ir reflexionando como esto, ¿no? Tendríamos que ir reflexionando si el libro de texto que utilizamos como solución para favorecer los procesos de aprendizaje, si realmente es una solución válida. Y hago énfasis en la palabra solución porque la iré utilizando a lo largo de toda la ponencia para ir viendo cómo a veces las soluciones que proponemos son las que generan los problemas. En vez de resolver problemas, nos van generando problemas en el sistema educativo. Y quizás en muchos casos, para muchos alumnos, el libro de texto lo que haga será una solución que genere más problemas que beneficios. Bueno, lo que os decía antes es que me puse a revisar un poquito la legislación que teníais aquí, es muy similar. Yo vengo de Galicia, nosotros tenemos otro decreto, pero bueno, en general el contenido, el trasfondo de estos decretos son muy similares, ¿no? Lo que pretendemos siempre es contribuir al desarrollo integral del alumnado, a sus capacidades, llegar a lo máximo de cada alumno, utilizando pues, cualquier mecanismo, cualquier recurso que podamos poner en marcha. Ahí tenemos toda la amplitud, ¿no?, para poder utilizar esos recursos. Nos piden, además, que lo que tenemos que hacer a través de la orientación, aquí empezamos a ya hablar de cuál es nuestra función, ya aquí nos empiezan a comprometer, ¿no?, porque tenemos que tener en cuenta acciones que puedan prever o prevenir las dificultades, tenemos que optimizar además todos los elementos del proceso de enseñanza educativa y además tenemos que servir de apoyo a toda la comunidad educativa, ¿no? Y además en todos estos ámbitos que os he puesto aquí, ¿no?, en el desarrollo afectivo, en la integración social, en el desarrollo cognitivo, es decir, tenemos que ser agentes, tenemos que ser casi magos, ¿no?, porque tenemos que tener capacidad para intervenir con todos los agentes del sistema educativo. Tenemos que hacerlo antes de que aparezcan los problemas, durante la aparición de los problemas. Tenemos que estar en todas partes, ¿no? Con lo cual la tarea se convierte en algo muy complejo. Mirad, favorecer, asesorar, colaborar y a todo esto, a toda la comunidad. Entonces, el orientador casi somos en muchos momentos, aunque no siempre estamos reconocidos así, pero en muchos momentos formamos parte de ese centro del sistema escolar, ¿no?, donde todo el mundo va a depositar ahí en nosotros los problemas o las quejas. Yo, en todos estos años de reflexión, ¿no?, para la atención a las necesidades del alumnado, siempre me he preguntado, pero ¿cuál es realmente mi tarea, ¿no? O sea, ¿qué es hacia dónde yo tengo que dirigir? Y la verdad que hace tiempo que me puse encima este cartel, que es la protección del interés superior del menor, y es con lo que trabajo. Es decir, lo que llevo siempre por delante, lo que tengo siempre como meta es defender y proteger el interés superior del menor. Lo que busco siempre es el bienestar del menor. Tenemos una gran responsabilidad en este sentido. Entonces, a pesar de las normas, a pesar de la legislación, a pesar de todo el entorno que me rodea, esta siempre es mi meta, ¿no? Aquí tengo un niño, tengo una historia personal y tengo que conseguir que este niño alcance y desarrolle lo mejor de sí mismo. Y a partir de tener ahí ese horizonte, de tener esa meta, pues ahí es por donde me voy moviendo, ¿de acuerdo? Esa es la dirección que busco siempre. Bueno, nada, la LOMLOE también nos habla de lo mismo, ¿no?, del pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. Entonces, si reflexionamos plenamente sobre esto, nos daremos cuenta que en muchísimos casos no estamos contribuyendo a esto, ¿no? Que el sistema educativo, no nosotros individualmente, ¿no?, pero que el sistema educativo, los centros escolares, no contribuyen al pleno desarrollo de todas las personas que están dentro del centro educativo. Entonces, a mí me gustaría transmitir esta idea, ¿no?, esta protección de la infancia máxima que tenemos en nuestras manos y que quizás otros elementos del sistema educativo no lo tienen en la misma medida como la tenemos nosotros, ¿no?
siempre pienso también en esto, ¿no? Que siempre busco esta idea, ¿no? Que digo, ¿qué es lo deseable? ¿Qué es lo que yo pretendo para cada uno de esos alumnos que yo voy a acompañar durante un tiempo determinado, ¿no? Porque el tránsito en el sistema educativo es muy largo, ¿no? Los chiquillos entran en el sistema educativo a los 3 años y obligatoriamente tienen que estar en él hasta los 16. Entonces, ¿qué le puedo yo ofrecer a un alumno en este tránsito? Pues creo que lo mejor que le podemos ofrecer es dotarlo de destrezas y de habilidades que le permitan en su vida adulta afrontar de una manera eficaz y con éxito los problemas con los que se vaya encontrando. Si yo esto lo tengo claro, esto, por ejemplo, me parece fundamental. Yo no sé si esto lo compartís conmigo, ¿no? Pero sí, esta es mi meta, este también es mi horizonte, ¿no? Entonces, yo si soy capaz de dotar a los alumnos de suficientes habilidades y recursos para esto, seguramente cuando me planteo objetivos más operativos, más específicos, ¿no? Pues me voy a quedar en lo básico. O sea, yo voy a pretender que un niño tenga un buen manejo, ¿no? de la lectoescritura, de la comprensión escrita, y le voy a dar eso prioridad ante otras cuestiones que me parece que no van a ser tan resolutivas, ¿no? Que no van a ser tan instrumentales, ¿no? O en educación secundaria me voy a preocupar de unas cosas y no me voy a preocupar de otras. Mirad, hace unos años viajaba en el coche con una profesora que daba en Pemar. Y viajaba con ella y era muy curiosa porque cada día que viajábamos en el coche juntas, ella venía y empezaba a quejarse. Porque es que no han aprendido la biografía de Rosalía, porque se confunden las obras de Rosalía con las de Valle Inclán, porque esto es un desastre. Alumnos de Pemar, ¿vale? Y la profesora pretendía que esos alumnos fueran capaces de memorizar, ¿vale? Las obras de Rosalía, bueno, hablo de autores de Galicia, porque además ella es que era de lo que me comentaba de literatura gallega, ¿no? Y entonces yo pensaba, no estamos perdiendo el horizonte, ¿no? No estamos perdiendo el horizonte. Realmente es interesante que un niño de Pemar aprenda literatura gallega. Es realmente interesante esto, ¿no? Yo creo que ahí es donde aparece la confusión, porque si realmente tuviéramos clara la meta, ¿no? Que la meta es dotarle de esas habilidades, ¿no? Para resolver con éxito los problemas que la vida le va a presentar en el futuro, quizás nos olvidaríamos, ¿no? De la literatura, porque poco le iba a servir en este sentido, ¿no? Y en cambio sí nos centraríamos con aspectos más concretos, como pues, que puedan decodificar con corrección un texto instrumental, que sepan escribir una carta, un email, no sé, cosas más funcionales, ¿no? Y de esa manera seguramente alcanzaríamos una mayor motivación del alumnado, el alumnado se vería como más reconocido dentro del sistema y sí lo dotaríamos de algún recurso, ¿no? Lo armaríamos un poco más. Entonces, quizás ser sensibles a esto nos puede dar otra visión a la hora de colaborar en este proceso con el profesorado, ¿no? Cuando vienen y nos echan las quejas en el despacho, porque este es el alumno, no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor tener esta visión nos mueve un poco, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en esto, pero bueno, que estos elementos de reflexión a mí me parecen fundamentales, ¿no? Y me parece fundamental ir dejando esto, más que nada en forma de pregunta que de respuesta, ¿no? Con el profesorado. Bueno, un poco insistir en lo mismo, ¿no? Que la etapa obligatoria de 6 a 16 años es realmente para muchos niños muy compleja, que el niño sobre todo tiene que desarrollar habilidades adaptativas que le permitan transitar durante esos años alcanzando ese mínimo éxito, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando nosotros no conseguimos que un alumno no transite por esta etapa obligatoria con un mínimo de éxito? Pues que está abocado al fracaso, ¿no? Es decir, un alumno que no alcanza una titulación de educación secundaria, eso que, bueno, ahora parece que la ley plantea otro tipo de situación, ¿no? Que podrían titular, aunque tuvieran asignaturas suspensas, ¿no? Y sacar igual el título de secundaria. Pero fijaros la dificultad que es para un chiquillo de estos, ¿no? Entonces, ¿a qué lo estamos abocando? Lo estamos abocando, pues, seguramente a unos ámbitos relacionados con la delincuencia, con el abuso de drogas, es decir, con situaciones que no favorecen tampoco el bienestar social de todos. Entonces, nosotros también tenemos un compromiso social en este sentido, ¿no? Tenemos el compromiso de contribuir al bienestar de todos los ciudadanos.
Entonces, me parece fundamental que nos centremos mucho en esta idea de que le hagamos fácil, no fácil en el sentido de no poner dificultades, no creo que eso se trate de eso, tienen que tener retos y superar los retos, pero creo que sí que es interesante saber que lo voy a acompañar durante este tránsito, que yo voy a ser además, solamente voy a estar a su lado un tiempo determinado, que va a ser pequeño, pero que sí que voy a ser como un eslabón más de ese tránsito y que tenemos que llevarlo con éxito allá, ¿no? Al final de secundaria. Y a poder contribuir a que siga su formación académica, ¿no? Pero como mínimo que llegue ahí bueno, pues de una manera equilibrada, ¿no? Y esto sería importante tenerlo muy presente. Fijaros, nuestra población diana, sobre la que nosotros intervenimos principalmente, aparte de que tenemos esas funciones de que dijimos antes de asesorar a los equipos directivos, a los docentes y tal, pero una de nuestras principales funciones, ¿no?, es determinar necesidades de aquellos alumnos que presentan dificultades, ¿no? El sistema educativo da muchísima visibilidad, ahora lo que hablábamos de la integración, ¿no? Tenemos a los alumnos con necesidades educativas especiales, le hemos dado muchísima visibilidad y entonces esos son los que están en la parte de arriba del iceberg, ¿no? Es la parte más visible. Entonces, el sistema educativo, más o menos, dentro de esa idea, vuelvo a decir, de integración, no de inclusión, los mantenemos en los centros educativos ordinarios y les damos una atención, ¿no? Les ofrecemos una atención, bueno, con esos recursos con los que contamos, ¿no? Pues con las adaptaciones curriculares, con los apoyos de los PTs y AELs, bueno, con ciertas medidas extraordinarias y los vamos conduciendo sin mucha dificultad, Pero quedan un montón de alumnos que no son visibles, que son los alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, que difícilmente, en muchas ocasiones, difícilmente los llevamos y les damos luz, ¿no? Y a mí me parece que aquí tenemos una tarea fundamental cuando nosotros estamos en las evaluaciones, porque resulta que la legislación le da un valor fundamental al tutor, ¿no? El tutor tiene que ser ese agente que determine e indique, en primer lugar, las necesidades del alumnado. Pero es que los tutores no tienen formación. Es que muchos de los tutores, no sé en secundaria, bueno, yo con los que tengo contacto de secundaria no tienen mucha formación en la atención a las necesidades educativas, y los de primaria tampoco. Entonces ellos pueden saber si un alumno aprueba o suspende, pero ellos no saben qué necesidad está detrás de ese suspenso. No tienen ni idea. Y muchas veces, como faltan conocimientos, esos alumnos empiezan a subir y a subir y a subir sencillamente con un suspenso. Entonces yo me pregunto, ¿esto es lo que sucede? ¿Vosotros lo comprobéis esto? ¿Veis esto en las escuelas, no? ¿Y cómo explican esto muchos profesores? ¿Cómo explican los profesores a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo? Pues en muchas ocasiones los explican diciendo que son vagos, en muchas ocasiones los explican diciendo que pues, no sabe leer y tiene que leer más. O sea, con explicaciones demasiado simples, ¿no? Que en ningún caso van a resolver o vamos a atender de esa manera las necesidades de los alumnos. Entonces, yo creo que las evaluaciones son momentos fundamentales para que nosotros veamos que detrás de un suspenso de un alumno hay una necesidad, del tipo que sea, pero hay una necesidad. Entonces, a pesar de lo que los profesores digan o cómo justifiquen ese suspenso de ese niño, nosotros tenemos que indagar ahí, ¿de acuerdo? No sé si esto todo que voy comentando lo vais viendo, ¿no? Tened en cuenta que a menores indicadores de una necesidad, menor atención. Y es posible que niños que estén en silencio en un aula, ¿no? Niños que no manifiestan ninguna conducta disruptiva y que están ahí calladitos en un aula, puede ser que esos alumnos sean los que tienen más necesidades, pero como están ahí desapercibidos, no molestan y ahí van subiendo. Entonces, tenemos que ser súper sensibles a estos niños. A mí esto es lo que me gustaría transmitiros hoy, ¿no? Esa máxima sensibilidad a la infancia. Vamos a ver ahora cómo podemos identificar estos problemas. Mirad, una de nuestras funciones principales es identificar esas necesidades, ¿no?
Yo, en relación a esto, me he hecho muchísimas preguntas, porque cuando empecé a trabajar, pues lo que veía siempre era el indicador más visible, ¿no? Tiene dificultad de atención, tiene dificultades en la lectoescritura, tiene esas dificultades visibles. Pero en realidad yo me paraba y decía, pero si yo estoy atendiendo esa necesidad, si yo estoy atendiendo esa necesidad en el proceso de la lectoescritura, ¿no? Y las profes que hay aquí de pedagogía terapéutica, edición y lenguaje, seguro que también lo habéis visto, ¿no? Que te paras mucho en atender esa necesidad, pero en realidad la cosa no marcha y el niño sigue manifestando igual esa necesidad. Entonces, bueno, indagando en esto, haciéndome preguntas sobre este asunto, ¿por qué no conseguíamos resolver, por qué no conseguíamos que el alumno fuese hacia adelante? Empecé a indagar sobre las necesidades del ser humano, no del niño que tiene una dificultad, no, sino del ser humano en general. Y entonces, bueno, he ido haciendo yo mis modificaciones en lo que he ido investigando. Seguro que habéis oído de Maslow, ¿no? Maslow fue uno de los autores que trabajó muchísimo sobre las necesidades humanas. Yo he hecho alguna modificación sobre su teoría y entonces cuando observo a un niño siempre sigo esta jerarquía de necesidades, ¿no? Entonces, en primer lugar, me paro a pensar, me paro a indagar sobre si ese niño tiene resueltas y bien satisfechas sus necesidades básicas. Hay alumnos que van a los centros que no desayunan, ¿no? O que no duermen, o que son niños que viven unas condiciones en las que sus necesidades básicas se satisfacen, pero de una manera muy precaria. Entonces, si un niño tiene que estar atento y su cuerpo y su mente tienen que estar atentos a satisfacer esas necesidades básicas, ¿cómo va a poder aprender? ¿Cómo va a dedicar tiempo a aprender? Como si una familia, una madre, tiene que salir por la mañana a trabajar y es limpiadora y pasa todo el día limpiando casas, ¿cómo se va a ocupar de que si su hijo ha hecho las tareas que el profe le ha puesto? ¿De acuerdo? Entonces, yo me puedo reunir con esa madre y decirle a esa madre que es que este niño tiene que trabajar, es que este niño tiene que traer las tareas, y la madre me dirá, sí, que tiene que traerlo todo, ya lo sé, pero yo no puedo darle ese apoyo al niño, ¿no? Entonces, es muy importante que, en primer lugar, paremos y dediquemos tiempo a observar cómo se satisface este primer nivel de necesidades básicas, que son los que requieren, en algunos casos y en algunas familias, casi el 80% de su energía. Después, en segundo lugar, tenemos que valorar y darle muchísima importancia a cómo este niño tiene satisfechas sus necesidades de afecto y de vinculación. Y no solamente afecto y vinculación en el ámbito escolar, que por supuesto es importantísimo, sino que también tenemos que ver cómo se satisface esto en el ámbito familiar. A veces hay familias muy desestructuradas donde no se ha establecido un vínculo, el famoso vínculo de apego seguro, no se ha establecido. Y son niños que después manifiestan, en los coles, manifiestan muchísima ansiedad y muchísimo estrés, y son niños que a veces se confunden con niños hiperactivos. Entonces, tenemos también que hacer esta valoración, ¿vale? Ver cómo está este nivel de necesidades, cómo está cubierto, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. Bien, pararos aquí, porque si un niño no está bien vinculado con sus compañeros, no va a funcionar dentro del aula. Es totalmente imposible que funcione bien dentro del aula. ¿De acuerdo? Seguro que esto también lo observáis. Mira, después ya llega ese tercer nivel de necesidades, que serían las necesidades relacionadas con el aprendizaje. Los seres humanos tenemos ese interés y esa curiosidad por aprender, pero os dais cuenta que eso llega después de. Si nosotros no comemos, no estamos sanos, si no tenemos un grupo social que nos proteja y con el que estamos vinculados, ¿creéis que podemos tener interés por aprender? ¿Que vamos a generar preguntas para querer saber algo sobre el entorno que nos rodea? Es imposible, porque no tenemos energía para estar ahí. Entonces, el sistema educativo le pide a los alumnos que estén en ese nivel, que satisfagan ese nivel de necesidades, ¿vale?, relacionadas con el aprendizaje, aun sabiendo que todo lo anterior está pues insatisfecho o está satisfecho de una manera muy inestable.
Entonces, darle siempre una revisión en este sentido, ¿no? De abajo arriba, para poder ver en qué nivel primero tenemos que intervenir. Y yo vuelvo a señalar, si un niño no está vinculado adecuadamente en su familia, si no tiene un grupo social que le dé un buen resorte, le dé ahí un buen apoyo, o sea, vamos a olvidarnos de que pueda aprobar un examen de matemáticas que tiene que preparar el día anterior en casa. Eso va a ser casi imposible. Entonces, la escuela va a tener que hacer algo para que ese chiquillo, por lo menos, tenga ese apoyo dentro del centro escolar y le pueda facilitar de alguna manera el querer o el necesitar preparar ese examen de matemáticas. Bueno, cuando atendemos adecuadamente las necesidades infantiles, cuando el sistema educativo y el sistema familiar y el sistema institucional atiende adecuadamente las necesidades infantiles, entonces nos encontramos con niños que son confiados, seguros, son niños tranquilos, niños que tienen, bueno, pues, un buen ánimo, que los vemos en el aula, que están alegres. Seguro que estos los tenéis localizados, ¿verdad? Y suele coincidir que esos mismos niños son aquellos cuyas calificaciones, cuyos resultados son mejores. Bien, esas familias que les pueden dar ese apoyo y ese soporte. Entonces, vamos a ver si conseguimos, en la medida que podamos, dar eso mismo a ese resto de alumnos que tienen y muestran necesidades. Para eso, a mí hay un término que me encanta, que es un término que está como muy olvidado, ¿no? Que es la palabra generosidad. Requiere de muchísima generosidad por nuestra parte y por parte del sistema educativo. Y generosidad significa dar nuestro tiempo, ¿no? Ceder nuestro tiempo para. Y esto supone, pues, llegar a casa y preparar o plantear otro tipo de experiencias educativas para el día siguiente, o hacer una llamada de teléfono cuando se acaba la jornada escolar, o pararse a charlar con un niño en un recreo, que supone una carga superior para nuestro trabajo, pero que sin duda nos va a dar muchísimos frutos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que esta palabra generosidad no la olvidarais, ¿no? Porque sin duda va a repercutir muy favorablemente en los chiquillos y en la comunidad educativa en general. Mirad, aquí es un poco volver a lo que dijimos antes, ¿no? Incidir de nuevo en la idea anterior. Nosotros, cuando atendemos a las necesidades de un niño, cuando el niño llega al centro educativo y nosotros lo reconocemos dentro del sistema educativo, que esto suele pasar con los alumnos que sacan buenas calificaciones, con los que ya vienen de casa con esas habilidades, con esos apoyos, con esos recursos, ¿no? Que son los niños que alcanzan el éxito con mayor facilidad, el sistema educativo los reconoce, les abre un espacio enorme. Los profesores nos encantan estos alumnos, ¿no? De alguna manera les estamos diciendo que son aceptados, que son reconocidos, que son valorados, que tienen un espacio, que contamos con ellos. En cambio, hay otro grupo de alumnos que son los que sobreviven, ¿no? Que ahí lo pongo además, identifiqué con este color naranja, ¿no? Que son niños que pasan desapercibidos en el sistema educativo, que el sistema educativo no los nota, ¿no? Que los deja pasar, que son estos típicos alumnos que sacan 5, que suspenden 2, ¿vale? Y que van ahí sobreviviendo y que no tomamos demasiadas medidas ni ponemos en marcha demasiadas medidas para que estos niños se conviertan en alumnos de éxito, y van ahí sobreviviendo. Y después tenemos otro grupo de alumnos que fracasan totalmente y que el sistema educativo no los reconoce. Es más, los está excluyendo permanentemente. Les está diciendo que este no es vuestro lugar, les está diciendo que son un problema, les están diciendo que no son aceptados, les están diciendo que el centro educativo no dispone de un lugar para ellos. Creo que estos también los tenéis identificados, ¿verdad? Cuando estos alumnos están en nuestros centros y nosotros seguimos sin atenderlos adecuadamente, pues cada vez la conducta es más disruptiva, porque lo que nos están pidiendo cada día es mayor atención. Entonces, a estos niños que son muy difíciles, me contaba antes la directora de este centro que van a poner aquí un proyecto que me pareció excelente, y es que va a haber una serie de profesores que se van a empezar a ocupar solamente del ámbito emocional de los niños que fracasan. Solamente van a cuidar ese ámbito, porque se dan cuenta precisamente de que están excluidos del sistema y que de alguna manera emocionalmente el sistema los tiene que recuperar.
que hay que preocuparse antes de esto que del progreso en el sentido de las calificaciones. ¿De acuerdo? Mirad, os voy a poner ahora un vídeo, es un vídeo muy breve, es una experiencia muy bonita, pero creo que nos puede dar, yo cuando lo vi fue algo que me marcó. A mí este vídeo me marcó, vais a ver que son unas imágenes muy antiguas, es una investigación, bueno, es un proyecto antiguo, pero que es muy significativo. Y quizás a mí os digo que para mí fue muy importante cuando me encontré con esta imagen, y es una imagen que me marca siempre en mi intervención y en la manera en la que yo indago en la problemática de los chiquillos. No tiene audio, pero bueno, como veis está subtitulado. Es muy breve, ¿eh? A ver si os parece interesante. Y un poco lo que nos viene a indicar es esta diferencia entre ser atendido o no. Porque esto lo podemos generalizar a cualquier edad del ser humano, no solo cuando uno es bebé. A lo mejor lo podéis trasladar a algún alumno de secundaria que tiene una conducta excesivamente disruptiva, ¿no? Si tuviéramos el audio, podríamos escuchar al bebé en estos momentos, los sonidos que hace, y son realmente llamativos los sonidos. No llega con que estemos presentes, no llega con que los adultos, los profesores, los orientadores estemos presentes en la vida de un chiquillo, ¿no? En los centros educativos, sino necesitamos que esa presencia sea una presencia de calidad. Entonces, esto un poco lo que nos viene a decir este vídeo, ¿no? Esta reacción de este ser humano, es que necesitamos que la interacción tenga ese significado, ¿no? Existes, me importas, estás presente, me interesas, ¿no? Estoy contigo, voy a estar aquí para lo que necesites. ¿Lo veis esto? Me parece que este vídeo para mí ha sido muy significativo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se convierte una necesidad de un chiquillo en un problema. Mirad, a veces, que es muy frecuente, ¿no?, en el sistema educativo, cuando veíamos ahí en el iceberg esa parte de alumnos que tienen necesidades que no las tenemos en cuenta, a veces las dificultades, una simple dificultad se convierte en un problema sencillamente porque no lo hemos atendido. Los niños de educación infantil, que lo tengo un poquito más adelante, os lo cuento después con esa diapositiva. También puede suceder que una dificultad se convierta en un problema cuando se interviene, cuando no se tiene que intervenir, cuando construimos un problema, y también veremos más adelante cómo hacemos esto. Y otras veces cuando intervenimos de manera inadecuada, es decir, cuando la solución que ponemos en marcha no es una buena solución, que eso también pasa con mucha frecuencia en el sistema educativo. Mirad, en educación infantil a veces sucede, si hay aquí orientadores de infantil y de primaria, que un niño pequeñito pues llega a educación infantil y, por ejemplo, tiene un retraso en el habla, y una de las explicaciones que se da es que tiene que madurar. Esto lo habéis escuchado, ¿no? No pasa nada, que tiene que madurar. Ahí, en ese momento, hay una dificultad
¿Vale? Con lo cual, esa dificultad la podríamos resolver si nosotros estimulamos el lenguaje de ese niño, ¿no? Si nosotros ahí ya consideramos que no podemos esperar, sino que tenemos que intervenir, entonces esa dificultad no la convertimos en un problema. Pero cuando nosotros lo que decimos es esperar porque el niño tiene que madurar, ahí pongo una manzana porque yo siempre digo que los niños y los seres humanos no maduramos como las manzanas, ¿no? El efecto del tiempo y del sol no nos hace ser mejores, sino todo lo contrario, ¿no? Nos resta la posibilidad de hacer esas conexiones neuronales que necesitamos y se produce esa poda neuronal. Entonces, no podemos esperar. Entonces, no nos vamos a atar a la palabra madurar. Yo, los orientadores que estéis aquí y que hagáis cosas en educación infantil, no esperéis nunca, ¿no? Si podéis, un niño que presenta cualquier limitación en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito lingüístico, sobre todo ahí es cuando se determinan más necesidades, que haya ya estimulación, plantearlo, si el sistema educativo no puede dar estos apoyos, sí podría darlos pues, servicios de atención temprana o otros servicios externos, pero nunca le digáis a una familia que hay que esperar que el niño tiene que madurar, porque aquí lo que estamos haciendo es convirtiendo esa dificultad en un problema. Porque cuando más tardemos en intervenir, pues más tiempo va a tardar el niño en adquirir esas ciertas habilidades. Otras veces lo que sucede es que construimos problemas que no existen. Este es un caso típico de estos niños pues, que tienen otros intereses diferentes en el juego relacionados con otras actividades, ¿no? Los típicos niños que encontráis que no les gusta jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Y que ellos prefieren en los patios pues, salir con su libro o charlar o tener otro tipo de intereses. Y entonces la profesora empieza a decir que ese niño tiene un problema en la socialización, que tiene que desarrollar habilidades sociales. Y entonces ya van a la madre, hablan con el profesor, empiezan a hacer ahí un montón, a construir un problema de algo que no es un problema para el niño, porque el niño sencillamente no juega porque no comparte ese interés con los demás. Pero es un niño que tiene desarrolladas unas buenas habilidades y no es ningún problema. Entonces, si yo quiero intervenir sobre eso, estoy construyendo un problema, ¿no? Un niño que no lo tiene, le estoy diciendo, no, si es que tú tienes que jugar con todos, si es que tú no juegas con tus compañeros, si es que no tienes habilidades. Entonces, construimos algo que no existe. Esto a veces sucede en los centros escolares, ¿vale? Sobre todo con este tipo de niños, con los niños de altas capacidades, sucede mucho. Y aquí tenemos otro ejemplo de cuando la solución lo que genera es un problema. Un niño que tiene una dificultad en la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Y un niño que tiene dificultades entonces en procesar la información, que pudiera ser pues, un niño, imaginaros, pues, de quinto, sexto, primero de eso. Y entonces la tutora le da como solución a la familia que trabaje solo, esta otra palabra que yo es que la odio, la palabra autonomía, ¿no? Cuando se utiliza inadecuadamente, se utiliza muchísimo en educación infantil y en educación primaria, ¿no? La autonomía es una habilidad que se adquiere si se adquieren anteriormente otras habilidades. Entonces yo no puedo querer que un niño sea autónomo si antes no tiene la habilidad que le permite llegar a adquirir la autonomía pues en el estudio, por ejemplo. Entonces, si la tutora plantea como solución que trabaje solo, y el niño no es capaz de trabajar solo porque su procesamiento de la información es muy lento y la decodificación de los textos es errónea, este niño, ¿qué va a hacer cuando se ponga a trabajar solo? Va a evitar esa tarea. ¿Vale? Entonces se meterá en la habitación con su libro, pero evitará enfrentarse a la tarea. Con lo cual, la solución que yo he propuesto lo que hace es aumentar el problema en vez de reducir el problema. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Vale? Entonces, hay que ser muy sensibles a las soluciones que se han puesto en marcha hasta el momento y a las soluciones que vamos a proponer para que esa solución no genere un problema. Y estas dos soluciones son dos soluciones que se utilizan muchísimo en educación primaria, que es la búsqueda de la autonomía, ¿no? Que estos niños que son dependientes de alguien que les ofrezca un apoyo, incluso también pasa en educación secundaria, con niños que tienen, por ejemplo, déficit de atención, ¿no? Que las madres están ahí todo el rato pendientes de los niños, pero que si les retiramos ese apoyo, nos encontramos con el niño queda en el vacío y todavía fracasa más, con lo cual la solución no nos ha llevado a donde queríamos.
Entonces, otro ejemplo que te os puse aquí, ¿no? En el que para mejorar los procesos de lectoescritura, y los profes lo que les decimos a los padres es que lea todos los días un rato. Y entonces yo digo, pero si yo hay una tarea que hago, que es una tarea que la hago mal, si yo la repito, ¿cómo la voy a repetir? Mal. Entonces, si yo hago algo mal y lo sigo haciendo mal, lo seguiré haciendo mal por el resto de mis días. Entonces, una solución a la mejora de la decodificación de la lectoescritura, de la lectura, perdón, no va a ser nunca que lea más, ni que lea un rato todos los días, ¿vale? Tendrá que ser que todos los días haya un rato que se haga modelaje de la lectura y que alguien le lea primero al niño y después que el niño lea. ¿Vale? Entonces, a través del modelaje, yo sí que voy a conseguir que el niño mejore la lectoescritura. Pero una tarea, si se hace mal y se repite mal y se repite mal, al final conseguimos que los niños eviten leer. ¿Vale? Entonces, con todo el proceso de la lectoescritura, yo os pido que seáis súper sensibles, porque es la herramienta fundamental para conseguir y poder acceder al conocimiento. Cómo a un niño este proceso de la lectoescritura va a ser fundamental para despertar su interés, sus ganas de conocer, sus ganas de saber. Entonces, ser muy sensible a cómo se hace esto. Y cuando aparezcan también las primeras dificultades, rápidamente hay que buscar ahí soluciones. No esperar, ¿vale? Como se espera. Como a veces nos encontramos niños en cuarto, quinto y sexto con unas dificultades que, bueno, y en secundaria, porque yo tengo valorados niños de secundarias con dislesias que nadie les había determinado antes. Entonces, sed muy sensibles en este aspecto, ¿vale? De la lectoescritura y las soluciones que ponéis en marcha. Mirad, ¿qué conseguimos cuando las soluciones que le proponemos a un alumno no son adecuadas? Pues lo que vamos a conseguir es esto que os he escrito ahí, que fracase, que mienta, que evite, que desobedezca, que olvide, con lo cual lo que estamos generando es un nuevo problema. Teníamos uno, pues ahora ya tenemos dos. ¿Vale? Porque la frustración lo que genera normalmente son problemas de conducta, tanto en cuanto a conducta explosiva, y hablaríamos de alumnos con conductas disruptivas, como conductas que también manifiestan elementos más depresivos, ¿no? Más retraídos. Ese otro grupo de alumnos, os dais cuenta que están también en las aulas, que pasa mucho sobre todo con las niñas, ¿no? Que se van quedando ahí relegadas y son niñas que tienen muchísimo estrés. Bueno, ¿cómo vamos a buscar soluciones a los problemas que nos van llegando a los orientadores, ¿no? Normalmente siempre llegan en forma de queja, ¿no? Estáis en la sala de profes, o estáis en una evaluación, o estáis en vuestro despacho y llegan a la puerta una familia, o llama a la puerta un profesor y nos empieza a dar un montón de quejas. Y ahí, ¿no? Quejas sobre un alumno, y ahí es cuando nosotros empezamos a movernos, ¿no? Cuando todos esos elementos llegan porque no han conseguido resolver un problema. Si el profesor o la familia ya ha conseguido resolver el problema, aunque lo haya conseguido inadecuadamente, es decir, cuando el niño no da mucho la lata o el adolescente no da mucho la lata, se da por resuelto el problema. Pero fijaros lo que estoy diciendo, no da mucho la lata. Yo no estoy diciendo que el niño tenga resuelto el problema, que le hayamos dotado al niño de recursos y habilidades. No estoy hablando de esto, ¿eh? Estoy hablando que no moleste dentro del sistema educativo. Ay, es que esto no sé por qué se me pone. Bueno, entonces, nosotros estamos en medio de todas esa cantidad de tareas que nos han planteado, que la legislación nos plantea que tenemos que llevar adelante. Estamos entre eso y los alumnos, las familias, los profesores, las instituciones, y nosotros tenemos que conseguir llegar a esa meta, al pleno desarrollo de ese alumnado. Y entonces esto supone que tengamos que estar permanentemente haciéndonos preguntas, elaborando hipótesis y haciéndonos preguntas que demuestren muchísimo interés y muchísima curiosidad. Pero yo siempre os recomiendo que las preguntas que nos hagamos sean siempre preguntas súper sencillas, ¿vale? Vamos a ir siempre despacio para llegar muy lejos, porque cuando queremos
llegar a grandes lugares, hacer grandes cambios dentro de los centros educativos, lo que conseguimos siempre es fracaso, ¿no? Y conseguimos los orientadores muchísima frustración, ¿no? Que supongo que en algún momento lo habréis vivido. En primer lugar, yo recomiendo dedicar muchísimo tiempo a indagar en el problema. Mira, yo cuando empecé en la atención a la diversidad, yo valoraba a un niño, yo estaba 4 sesiones con un niño, 4 horas, estaba 1 hora con la familia, 1 hora con los profes y yo ya ahí rápidamente yo resolvía todo lo que había que resolver. Cada vez dedico más tiempo. Cada vez mi proceso de valoración es muchísimo más lento. Cada vez me preocupo no solamente por hablar con el tutor, sino me preocupo por hablar con todos los agentes del centro que están en relación con el niño para ver cómo cada persona interviene con el niño, porque yo siempre ahora tiendo a buscar una solución que sea adaptada a cada una de las personas y a cada una de las fortalezas y posibilidades de esa persona. Entonces, si hay un profesor que evalúa siempre con un examen y que no va a estar dispuesto a hacer una modificación en el examen, yo no puedo darle un informe psicopedagógico fantástico de 20 páginas con una recomendación al final de, no sé, 25.000 propuestas, ¿vale? Que yo sé que no las va a llevar a cabo. Entonces, yo he hecho un trabajo fantástico, la gente ve mis informes y dice, Dios, un informe fantástico, pero no tiene ninguna utilidad. Cuando indago muchísimo en el problema, cuando voy a más aspectos muy minuciosos, lo que consigo es buscar con esa persona una solución que sea lo suficientemente fácil para que la lleve a cabo. No es la deseable, seguro. Yo podría plantear, bueno, en metodologías activas, lo que queráis. Monto yo una clase en secundaria en la que tengo todo el alumnado motivado. Pero no sirve de nada eso. Vale, lo que realmente sirve es que yo pueda plantear una solución con el docente o con la familia o incluso con el alumno que provoque un cambio, un pequeño cambio. Y eso solo lo voy a conseguir si yo indago lo suficiente en el problema. Entonces yo os recomiendo que no tengáis prisa. No tengáis nada de prisa y que dediquéis mucho tiempo a indagar. Y que esa evaluación que hacemos pues sea también una tarea colaborativa, donde impliquemos al mayor número posible de agentes para que todos ellos, cuando están implicados, se pongan en movimiento después todos juntos. Bueno, una cuestión que os comenté al principio y que ahora voy a volver a insistir es indagar también mucho en las soluciones intentadas. Es decir, cuando las personas llegan a nosotros y nos plantean una queja, quiere decir que ellos antes ya han puesto en marcha alguna solución para resolver el problema. Entonces, nosotros debemos indagar en cuáles son esas soluciones, porque esas soluciones no tenemos que volverlas a poner en marcha. Incluso a veces tenemos que proponer soluciones que van justamente en sentido contrario. Mirad, este caso, los exámenes es una solución, ¿no?, que los profesores proponen. Bueno, los exámenes no es una solución, pero bueno, no la vamos a tomar como solución. Es un medio para valorar si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha funcionado o no. ¿Vale? Entonces ahí valoran a los alumnos y utilizan el suspenso como el medio por el cual ellos se van a asegurar de que esos alumnos sí que van a adquirir los aprendizajes, ¿no? Porque los van a volver a examinar. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, un alumno de secundaria que suspendió 4 asignaturas en la primera evaluación, que le van a hacer recuperaciones después de Navidades, ¿vosotros creéis que eso realmente es una solución para que este alumno aprenda? ¿Os parece que eso es una solución? No es ninguna solución, porque ese alumno, si ha suspendido, es porque no tiene un contexto que le favorezca el estudio, ¿no? No tiene interés, no tiene motivación. Ya no vamos a contar cuáles son las dificultades, lo que le impide, porque imaginaros que tiene alguna dificultad que se lo impide, ¿no? Pero de cualquier manera lo que ha hecho es no estudiar. Entonces nosotros lo que le vamos a dar es más de lo mismo.
Es decir, la solución es estudiar, la solución es preparar un examen y aprobarlo. Entonces, como no lo has hecho, yo como solución te propongo más de lo mismo, pero con una dificultad añadida. Y es que cuando volvamos de Navidades, que todos tus compañeros que aprobaron van a venir súper relajados y los profesores vamos a llegar todos con muchísima marcha y vamos a volver a poner otra vez exámenes, se te van a juntar con estos. O sea, un alumno que no estudia tiene que estudiar lo que no estudió más lo que tiene que estudiar de esa siguiente evaluación. ¿Esa solución contribuye al interés superior del menor? De ninguna manera. Esa solución lo único que hace es hundir más a ese menor. Entonces, yo esto lo dejo así, para pensar, ¿no? Porque a mí esto son cosas que me hacen reflexionar un montón, ¿no? Entonces me hacen ver que hay cosas que estamos haciendo que es normal que al final generen el malestar que generan. Porque si yo a un alumno que tiene estas dificultades le doy más de lo mismo, este alumno va a llegar contento al aula. Este alumno, ¿cómo va a mirar a los compañeros que han aprobado todo? Los van a mirar con, Dios, qué bien vinculado estoy, qué compañeros más guays tengo, qué bien me cae este, ¿no? O sea, yo lo voy a mirar diciendo, Dios, si te pudiera destrozar, ¿no? Si te pudiera sacar de delante, porque tú eres el espejo de mi fracaso. ¿Os dais cuenta de esto? Entonces, claro, lo ideal sería poder implementar medidas que no tuvieran nada que ver, que no nos llevaran nunca aquí, pero hay profesores con lo que no lo vamos a conseguir. Bien, pues yo no voy a conseguir que este profesor coja y elimine las recuperaciones. Yo no voy a conseguir esto, pero yo sí puedo llegar a una solución intermedia y decirle, vale, venga, vamos a hacerle un examen, pero vamos a hacerle un examen en el que vamos a reducirle los contenidos. Entonces, ¿qué sería lo mínimo que este alumno tendría que saber para superar tu asignatura o la primera evaluación? Pues a lo mejor, en vez de dejarle 20 contenidos, ¿no?, nos hemos quedado con 5. Pues si es capaz de memorizar esos 5 contenidos o de manejar esos 5 procedimientos y hacer un examen de un 4,5, ya lo hemos librado. ¿Os dais cuenta? Entonces yo estoy aquí jugando con que no tengo la solución perfecta, ¿no?, pero por lo menos tengo una solución mediada entre el alumno y el profesor, ¿no? Estoy contribuyendo a que este alumno pueda seguir avanzando con éxito en ese camino de esa enseñanza obligatoria. Bueno, no sé si os sirve esto como ejemplo, ¿no? Desde luego, claro, daros cuenta que yo estoy aquí con un discurso muy lineal, ¿no?, una cosa detrás de la otra, pero en realidad los sistemas educativos son complejísimos, ¿no? Los centros escolares son complejísimos y están interactuando en el mismo problema muchísimos elementos. Entonces yo ahora aquí lo estoy simplificando mucho, pero aunque lo simplifico, yo no pierdo nunca de vista la complejidad del sistema educativo. Siempre lo tengo presente, ¿de acuerdo? O sea, sé cuál es todos los límites y las limitaciones que tenemos y que somos personas que cada uno a su vez tenemos una serie de condicionantes, ¿no?, con lo cual hace todo muchísimo más compleja. Bueno, en cualquier caso, sed muy sensibles a cuando las soluciones generan problemas. Sed súper sensibles a estos, ¿no? Indagar siempre muchísimo en las soluciones que hemos puesto en marcha hasta este momento. Bueno, aquí nada, las soluciones que nos proponen desde el marco legal para atención a la diversidad, las medidas extraordinarias, esas son muy fáciles de implementar, ¿no? Porque como son extraordinarias, son unos procedimientos muy claros, los profesores se tienen que adaptar a ellos, si hay que hacer una adaptación curricular, hay que hacer una adaptación curricular, ¿no? Son soluciones rápidas y fáciles, ¿no? Nos las sacamos muy rápido de encima, ¿no? Lo que son muy difíciles de implementar y muy difíciles de llevar adelante son los cambios en las medidas ordinarias, ¿no? Muy difícil, porque son cambios que van a los aspectos organizativos y a los aspectos metodológicos, y como ahí esas modificaciones no son prescriptivas,
¿no? Si no solamente son recomendables, son recomendaciones, pues claro, la implementación es dificilísima. Por eso yo vuelvo a insistir, ¿no? Nunca evitad en la medida de lo posible hacer esos listados enormes de medidas ordinarias en los informes psicopedagógicos, ¿no? Y id más a ver qué solución se puede implementar en cada caso y con cada uno de los agentes que intervienen. Y cuidad muchísimo, de verdad, bueno, lo vamos a ver ahora que voy a hacer una pasada rápida por las emociones, cuidad muchísimo las emociones, ¿vale? Fijaros, tenemos que atender con muchísimo detenimiento también a las familias. Las familias, siempre hay una distancia, ¿no? Yo observo por los centros por los que voy pasando, siempre observo una distancia muy grande entre las familias y los docentes, ¿no? Siempre hay ahí una barrera que las familias culpan a los docentes y los docentes culpan a las familias. Y sobre todo en los niños con necesidades educativas. ¿Por qué? Porque las familias hoy en día cada vez están más informadas, ¿no? Están ahí los protocolos, están todos los servicios externos, todos los servicios de orientación externos a los que los padres acuden en muchísimas ocasiones y que les informan adecuadamente de todas esas medidas que se podrían ir implementando con esos niños, pero que los centros educativos no lo hacen. Y entonces, claro, los padres llegan a los centros y exigen que esas medidas de atención a la diversidad ordinarias se implementen con sus hijos. Supongo que en todos los institutos y en todos los coles tenéis papás que vienen y que os piden, por ejemplo, que les deis más tiempo para los exámenes a sus hijos, ¿no? Esto es una medida que se pide muchísimo ahora. Y bueno, entonces hay una pelea, porque claro, los profes tienen una dificultad para dejar que un alumno esté más tiempo, por muchísimos motivos, por muchísimas creencias, por la organización propia del centro, y entonces empieza a haber ahí la batalla, padres, colegio, padres, colegio, padres, colegio. Entonces yo otra vez vuelvo a pediros lo mismo, que trabajemos también con la familia y que con la familia lleguemos a buscar puntos de encuentro. ¿De qué manera todos juntos podemos hacer pequeños cambios y ayudar a esa criatura? Y no exigir a una familia que haga lo que no puede hacer. Bien, el otro día alguien me decía, es que llamé a una madre por teléfono y me dijo que de ninguna manera, que se olvidara, que ella no podía ocuparse del niño porque ella llegaba a casa a las 9 de la noche. Pues mira esta madre, pues yo tampoco voy a ayudar al niño. No sé, a mí, yo entiendo que a los profes nos interese tener muchísimo la colaboración de la familia, pero hay veces que esa colaboración, por distintas cuestiones, no es posible. Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿y de qué manera le podríais ayudar, no? ¿O de qué manera, vale, podríamos resolver esto? Mirad, en uno de los coles en los que yo estoy este año, haciendo orientación, vale, en los que estoy haciendo orientación, tenemos un caso de un asentismo, pero bueno, una familia que además rebota de un cole al otro, solo está un año en cada cole por el tema del asentismo, ¿no? Entonces, ahora salieron estas unidades de acompañamiento familiar, que supongo que aquí también las tenéis, no sé cómo les llamáis aquí en Castilla. UAC, sí, también, ¿no? Vale, pues entonces, nada, pues yo dije, venga, habíamos ya tirado de muchísimas medidas que no fue posible y yo es el primer año que estoy en ese cole, entonces dije, bueno, pues mira, vamos, ya que salió este servicio, hablé con la persona que lo llevaba, le dije, venga, así nos ponemos en marcha y vemos cómo funciona el servicio, ¿no? Y llevábamos un plan clarísimo que era solamente hacer una pregunta a esa familia y era, ¿qué recursos o qué estrategias podía poner en marcha para que la niña viniera al cole? Pero que nos servía que viniera a cualquier hora. Nos daba igual que llegara tarde. Y conseguimos llegar a un punto de encuentro con la familia. ¿Vale? Pues, ¿qué sería lo ideal? Que viniera todos los días a las 9 de la mañana, ¿vale? Que estuviera todos los días hasta finalizar la jornada. ¿De acuerdo? Y que eso fuera todo. Pero eso no es posible. Y nosotros ya sabíamos que eso no iba a ser posible. Porque la madre dice que tiene una enfermedad, bueno, una historia. Y bueno, pues la madre dijo, bueno, yo la voy a traer, pero la voy a traer, no me comprometo a traerla a las 9 de la mañana. Vale, ok, nos vale. ¿Es la medida ideal? No. ¿Pero qué es mejor? ¿Que haya un asentismo total o que haya un acercamiento a lo que deseamos? Pues trabajamos la madre que se sintió acogida, ¿vale? No le dijimos, eres una mala madre.
Le dijimos, en tus circunstancias, ¿de qué manera puedes contribuir, ¿vale?, a que tu hija venga al cole y se favorezca de lo que el centro escolar le va a proporcionar? Bueno, no sé si sirve como ejemplo, ¿no? Pero que tampoco tenemos que ir siempre y tender siempre a buscar la solución perfecta, porque no vamos a conseguir, mirad, el diseño universal de aprendizaje, no lo vamos a ver. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver. Vale, que es el lugar a donde queremos llegar, que es el lugar ideal, sin duda, pero no lo vamos a ver, porque eso supone que los centros escolares hay que cambiarlos, pero hay que tirar todas las paredes, ¿vale?, y ya distribuir los espacios de un modo diferente. Entonces, eso no lo vamos a ver, porque el sistema educativo no tiene recursos suficientes para poder implementar esa metodología, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a trabajar con lo que tenemos. Tenemos un centro que tiene estas condiciones, tenemos un profesorado que tiene estas condiciones, tenemos un alumnado que tenemos estas condiciones. Entonces, ¿qué pequeñas cosas vamos a mover? Bueno, me quedan 5 minutos y una de las cuestiones con las que me gustaría finalizar es con el aspecto emocional, ¿no? Que me parece que es una de las cuestiones que sí sabemos que tenemos que cuidar, pero a lo mejor no llegamos a toda la dimensión de lo que significa la emoción. Mirad, siempre que un alumno, fijaros lo que os dije antes, ¿no?, siempre que un alumno entienda que no está vinculado a un centro educativo, con un profesor, a un espacio, siempre va a sentir emociones negativas, porque lo que siente es exclusión. Y el ser humano necesita 2 cosas, o sea, no es que necesite, sí, bueno, necesita 2 cosas. Primero, que sus necesidades básicas estén cubiertas para sobrevivir, y necesita sentirse vinculado a un grupo social. Y si esas 2 cuestiones básicas y fundamentales, que es lo que nos mueve a los seres humanos, un alumno no lo tiene, va a mostrar malestar. ¿Cómo se muestra el malestar? A través de la emoción. ¿Qué va a mostrar? Enfado. Va a estar enfadado permanentemente. Va a sentir miedo. Va a sentir estrés. Entonces va a ser un alumno de esos que vamos a meter dentro del equipo de alumno disruptivo. Y va a reventar las aulas. Entonces nosotros necesitamos que ese alumno entienda que en el sistema educativo no está en riesgo, que no está en peligro. Que en el sistema educativo, bueno, esto voy a hablar un poquito de las emociones, pero me salto esto, que el sistema educativo que cuenta con él, necesitamos que sienta esto, que a pesar de lo que eres, a pesar de cómo eres, a pesar de tus dificultades, el sistema educativo está orgulloso de que estés aquí. Y te voy a ayudar a que avances en la medida de lo posible y hasta donde puedas, pero que te vayas cargando de habilidades y de destrezas y de recursos. Y yo pienso que si este horizonte no lo perdemos, si este horizonte lo tenemos, es nuestra perspectiva, estoy segura que vamos a llegar a poder plantear pequeños cambios que muevan el sistema educativo y que hagan que los centros educativos sean muchísimo más agradables y que haya una muchísima mejor convivencia y, por supuesto, que haya una inclusión. Aunque no sea ese ideal de inclusión, ¿vale? Donde haya un diseño universal de aprendizaje, sí va a haber una inclusión porque los alumnos se van a sentir dentro del sistema. ¿De acuerdo? A mí ese sería el broche final, ¿no? Lo que me gustaría tener en cuenta. Y pensad que lo mismo que los alumnos tienen emociones, también tienen emociones las familias y también tienen emociones los docentes. Y a veces esa profesora que llega a nuestro despacho y que habla así, y que se queja y que se enfada, porque no sé quién y fulanito y no sé qué y no sé cuánto, también está en riesgo, porque ella en ese momento también siente frustración. Entonces también tenemos que colaborar con ella para que ella también alcance bienestar en el aula. Y entonces siempre es proponer pequeños cambios, pequeñas soluciones, hacer cambios sobre las cosas que se vienen haciendo y viendo qué cosas pequeñas podemos modificar para que todos estemos mejor. ¿De acuerdo? A veces no resulta fácil, pero si os dedicáis mucho tiempo a preguntar, sin duda lo vais a conseguir. Y bueno, eso, proponer soluciones y cambios pequeños y veis ahí la palanca de cambio, ¿no? Que un pequeñito cambio en un centro educativo puede hacer que
que cambien en realidad muchísimas cosas, ¿no? Y que el sistema educativo que tiene esa dificultad para cambiar, tiene un ritmo lento, ¿no?, para hacer los cambios, pues seguramente los vamos a ir viendo, pero siempre con muchísimo respeto, con muchísima generosidad y con muchísimo amor hacia los niños. Y muchas gracias.